o Ciudad del León del Asia suroriental, tipo entre sus visitantes. Moderno es en realidad. Durante siglos, la isla estuvo habitada únicamente por pescadores y piratas. En 1819, Sir Stanford Raffles, de las Indias Orientales Británicas, convenció al soberano del estado malayo de Johore para que permitiese a Gran Bretaña usar la isla y el puerto como estación comercial. En 1826, Singapur formaba parte de la colonia británica llamada Establecimiento de los Estrechos. Su importancia como centro de embarque de estaño y caucho creció. La inmigración masiva de comerciantes y trabajadores chinos hizo aumentar la población. En las décadas de 1920 y 1930 se estableció en la isla la principal base naval y aérea de Gran Bretaña en el extremo oriente. Pero en febrero de 1942, la fortaleza supuestamente inexpugnable fue rápidamente sometida por los japoneses, que la ocuparon durante toda la Segunda Guerra Mundial. Singapur se convirtió entonces en colonia de la corona por derecho propio en 1946, logrando autonomía interna como Estado de Singapur En 1963, Singapur fue uno de los estados fundadores de la Federación de Malasia, pero en 1965, la aparente discriminación de la población china, que supone el 75% de los habitantes de Singapur por el gobierno malayo, provocó la salida de la federación para convertirse en un país independiente en el seno de la comunidad británica. Mientras unos admiran su limpieza, así como la laboriosidad y disciplina de su población, otros señalan que la paz y la prosperidad de Singapur basan en un gobierno duro que impone estrictos controles sobre la vida pública y privada y que incluso intenta imponer ciertas normas en el vestir y en la higiene personal. Aquí en Singapur se ha dado el caso de turistas que han sido deportados por no acoger, entre comillas, las recomendaciones del gobierno de recortarse el cabello. Otros porque han sido sorprendidos fumando en sitios cerrados y otros porque han sido sorprendidos también por algunos efectivos del gobierno botando basura. En Singapur, la ley se cumple porque se cumple. Un sistema riguroso de justicia le ha generado muchos beneficios al país. Aquí, las penas son severas. Por ejemplo, la tenencia de un arma o munición paga de 5 a 10 años de cárcel y un mínimo de 6 azotes con caña de bambú. Es uno de los países más drásticos en el trato de las contravenciones y de lo que llaman ofensas menores en el Código Penal, tales como el arrojar papeles a la calle, el fumar en sitios cerrados, el tener conductas anticívicas o ese tipo de cosas. El país es reconocido precisamente por eso a nivel regional e internacional por el esquema de multas que hay por las conductas más disímiles, como por ejemplo comer en los medios de transporte, en el metro o en los buses, arrojar papeles a la calle, pisar las zonas verdes y personalmente fumar en sitios cerrados. En Singapur es completamente prohibido fumar en sitios cerrados en todo el país. Y las multas por la contravención a esa norma van desde $500 a $2.000 dependiendo del sitio. En Singapur es completamente prohibido la tenencia de armas, la propiedad de armas de fuego. Y las penas por posesión de armas, aunque no sea con algún propósito particular, simplemente el tener un arma de fuego en Singapur te puede costarle al contraventor de 5 a 10 años de prisión. Si esta arma de fuego se utiliza o se descubre que se planea cometer un delito con esta arma de fuego, las penas pueden ser de azotes con caña de bambú y pena de muerte. Entonces, y además no solo para el que porta el arma o para el que dispara el arma, sino para sus cómplices. Todos son sujetos a pena de muerte. Según Amnistía Internacional, Singapur es el número 1 en el mundo en la aplicación de la pena de muerte. Estas se presentan a razón de 3.3 en delitos de tráfico de drogas. La aplicación de multas
Primero, lo que consideran acá es que las reglas de juego son claras. Es un sistema muy parecido al sistema británico, donde hay un juez y el juez, dependiendo de si es la primera vez que uno infringe una multa, dependiendo del tipo de ofensa que haya sido y dependiendo de cuál sea la actitud de la persona que está infringiendo la ley, le perdona la multa o simplemente no le pone la multa máxima. Pero si la persona repite por segunda o tercera vez, cada vez las penas son mayores. Lo relacionado con las infracciones menores contenidas en el Código Penal de Singapur, aspectos, estas contravenciones que pueden incluso ser pagadas con cárcel. Este régimen riguroso implementado en esta nación asiática es apoyado por la gente de bien y lo observan como algo normal y cotidiano. Es muy sencilla porque yo como ciudadano... El cerebro de este modelo de país es Lee Kuan Yew, líder del Partido de Acción Popular y un hombre que a través de la historia ha demostrado creer en sus convicciones. Lee es considerado por muchos como un dictador, aunque también una gran mayoría reconoce que en términos generales empleó sus poderes con acierto y en beneficio de su nación. Aunque hoy este hombre no es el primer ministro, para nadie es un secreto que desde su curul en el Parlamento sigue manejando los hilos del país. Lee Kuan Yew es un auténtico lord inglés. Se graduó en la Universidad de Cambridge y es un ferviente seguidor de las costumbres de esa nación europea. Singapur posee un parlamento unicameral cuyos 79 miembros son elegidos por todos los ciudadanos adultos mediante votación secreta. El líder del partido mayoritario es nombrado primer ministro y elige a los integrantes de su gabinete. El jefe de Estado oficial es el presidente, pero sus funciones son en gran medida protocolarias. El poder real está en manos del primer ministro, responsabilidad que desde 1965 recae en Lee Kuan Yew, fundador y líder desde 1954 del Partido de Acción Popular. Este partido obtiene invariablemente una mayoría aplastante en el Congreso y Lee dispone de poderes casi dictatoriales, aunque en términos generales los emplea con acierto en beneficio de su nación. Cuando Lee Kuan Yew sacó a Singapur de la Federación de Malasia en 1965, muchos dudaban de su viabilidad como Estado independiente debido a la escasez de recursos agrícolas y materias del nuevo país. Poco después, el desempleo masivo amenazó a Singapur cuando Gran Bretaña anunció su retirada de la base naval concluida en 1971. Pero el gobierno de Lee Kuan Yew actuó con decisión para ampliar la base económica de la República. Lee Kuan Yew, el líder singapurense, tiene el mérito de haber organizado etnias poco disciplinadas en sus propios países, como chinos, hindúes, filipinos y malayos. Lee Kuan Yew es un personaje de nivel internacional, prácticamente conocido a nivel mundial, por su logro histórico en la construcción de este gran milagro económico que ha sido Singapur. Es un personaje de grandes calidades intelectuales, de una gran ascendencia política, no solamente en Singapur sino en toda la región, y que es considerado pues una autoridad en temas de política internacional, de desarrollo económico y de negocios en toda la región a nivel mundial. Aquí pues su sueño de lo que era, el sueño que él tuvo al principio de lo que quería que fuera Singapur, es lo que ha definido pues la historia de este país en los escasos 35 o 33 años de vida que tiene. Aún hoy en día es un personaje que, aunque no dejó de ser primer ministro ya hace unos años, tiene un cargo que se considera casi que honorario como ministro senior dentro del gobierno. Pero está prácticamente detrás de todas las grandes decisiones que pueden tener alguna implicación estratégica para el país a cualquier nivel. Singapur es un país reconocido por su diversidad y por su armonía en medio de la diversidad, sobre todo. Eso ha sido posible gracias precisamente, debido a dos factores fundamentales. Primero, la drasticidad de la ley.
porque desde la fundación de este país como una república independiente en el año 65, el primer problema con el que se enfrentó el gobierno fue con la enemistad interracial e interreligiosa. Por lo tanto, desde el principio fue necesario y cuestión de vital importancia para el país crear un estado de paz y de tranquilidad que hiciera posible el desarrollo de negocios y la llegada de capital extranjero. Por eso, desde el principio, la ley fue muy estricta en cuanto a conductas tan disímiles como las lesiones personales. Y lo otro es que el desarrollo económico del país ha sido muy acelerado y de un éxito espectacular. Entonces la continua mejoría en las condiciones de vida de la gente de las diferentes etnias y además la estrategia que implementó el gobierno de no crear grupos separados o guetos dentro de la ciudad, sino de mezclar las razas, ha sido exitoso, y la gente, pues a medida que el país ha progresado y que pues se mantiene no solamente una ley estricta, sino un sistema que la hace cumplir con mucha eficiencia, pues se mantiene el país en paz, y la inversión extranjera pues así lo indica. Bueno, él es un hombre muy dinámico, tiene mucho carisma, pueden llevar un equipo para planificar todo esto. Y hoy empezamos bastante duro en el sentido, porque para poder empezar desde cero casi, bueno, tenemos que imponer muchas reglas bastante duras, ¿no? Pero hoy todas esas cosas van relajando más. El señor Lee Kuan Yew, que fue ministro de Singapur durante muchos años, es desde 1959 hasta hace unos pocos años, ha sido una pieza muy importante del desarrollo de Singapur. Ha sido un tipo de una visión muy grande. Supo desde el principio lo que quería para Singapur, ha sido muy rígido, cosa que ha permitido la cultura china. Sin embargo, esa rigidez ha producido uno de los países más avanzados en el área tecnológica, y que hoy en día tiene superávit en todos los sentidos. Singapur emprendió un ambicioso programa de industrialización, junto con la potenciación del país como centro financiero internacional. Las empresas extranjeras se sintieron atraídas por las generosas concesiones financieras, así como también por la estabilidad política y social impuesta por las estrictas leyes del gobierno. Junto con las vitales actividades de importación y exportación de Puerto Franco, donde no se pagan derechos aduaneros a las mercancías transbordadas, estas medidas dieron a Singapur una de las tasas de crecimiento económico más elevadas del mundo en la década de 1970. A comienzos de la década de los 80, el puerto de Singapur era el segundo del mundo por su actividad, mientras que la renta nacional por persona solo era superada en Asia por Japón. El gobierno ha manifestado su propósito de alcanzar un nivel de vida semejante al de Suiza al terminar el año 2000. Aunque la recesión mundial a finales de la década de 1980 ha causado considerables problemas a las refinerías de petróleo y las industrias de Singapur, parece probable que un gobierno fuerte ayudara a garantizar la prosperidad del país. Este modelo de país disciplinado, aseado y casi perfecto ha encontrado su recompensa en una próspera situación económica. Muchas naciones tratan de emular el proyecto Singapur sin tener en cuenta que sus procesos son muy diferentes. El desarrollo de Singapur ha sido un desarrollo que se ha llevado a cabo solamente en los últimos 30 o 35 años. Comenzó cuando los ingleses se retiraron de acá en 1971, y que el gobierno de Singapur lo que hizo fue ofrecer
buenas vías de comunicación, buenas carreteras, buena infraestructura a empresas multinacionales que pusieran acá sus centros de investigación y desarrollo y de plantas de desarrollo. Por ejemplo, Hewlett Packard fue una de las primeras que llegó acá y eso ha hecho que la ciudad cada día se haya modernizado más y haya conservado esa infraestructura que todavía hoy las multinacionales buscan y han hecho que sea un país de los más avanzados del mundo. Es una plan, tal vez podemos decir, que lo han planificado el actual gobierno desde que nos sacamos la independencia en el año 1965. Entonces, había una serie de cosas que sucedió en esa época que nos favorecen. Por ejemplo, en esa época, en Indonesia, que es nuestro vecino, en la zona sur de Singapur, han cambiado gobierno. Y el gobierno nuevo de Indonesia lo que quería era paz por esa zona para que todos podamos desarrollar juntos. Entonces, claro, teniendo paz en la vecindad nos ayudan también. Y después las Naciones Unidas y ellos han mandado un economista holandés a Singapur para ayudarnos para planificar el desarrollo del país. También nos han prestado dinero para podemos desarrollar este país. Y debido al gobierno actual, pero con otro líder y su equipo, pues han trabajado muchísimo y han planificado un montón, porque aquí las cosas no suceden, sino todo es planificado. Singapur es una de las naciones más densamente pobladas del mundo, con 4.300 cuadrados. Más del 90% de la población vive en la ciudad de Singapur. La ciudad misma está llena de contrastes, donde altísimos rascacielos se elevan sobre las viviendas tradicionales de estilo oriental y donde brillantes automóviles pugnan por abrirse paso en la calzada. Aunque muchos barrios residenciales antiguos de la ciudad, como buena parte de su pintoresco barrio chino, han quedado sumergidos bajo modernas urbanizaciones, todavía sobreviven algunos edificios notables de la época colonial. En Singapur, el 95% de sus habitantes tiene casa propia, aunque muchas veces no sea la residencia ideal. El pueblo de Singapur vive en estos edificios construidos por el gobierno y entregados a la gente de bajos recursos en algo así como $120.000 americanos, unos 240 millones de pesos colombianos. La propiedad es muy costosa, pero la realidad es que aquí la gente gana bien. Aunque no se conocen datos sobre desempleo, este representa un porcentaje minúsculo. La ciudadanía recibe los apartamentos de la Junta de Desarrollo de Vivienda. En sus alrededores hay restaurantes, centros comerciales y recintos deportivos. El deporte juega un papel importante dentro de los edificios condominios y el gobierno los promueve como una forma de mantener la armonía de la comunidad. Los ancianos se entretienen en grupos que son dirigidos por jóvenes que manejan todos los secretos de este mundo no comprendido de la tercera edad. Se especula que en estos conjuntos no solo vive gente de clase media y baja, también son habitados por los nuevos ricos de los países asiáticos, gente de mucho dinero que prefiere permanecer con perfil bajo. Sin embargo, el perfil lo elevan al momento de pasar por el parqueadero, donde se encuentran estacionadas verdaderas joyas de 4 ruedas. Bueno, Singapur ha tenido un desarrollo de la vivienda similar a lo que es una vivienda popular, similar a lo que Colombia ha tenido como el Instituto de Crédito Territorial. La intención de ellos era tener a todos los singapurenses con la
con vivienda propia, y han desarrollado este tipo de viviendas que, si bien no son muy bonitas en la parte exterior, no tienen muchos balcones, sí son grandes y les dan préstamos muy baratos a las personas para que puedan conseguir vivienda. Un porcentaje muy alto de singapurenses vive entonces en estos edificios y ha resuelto el problema de vivienda en Singapur. Los rascacielos que en Singapur pellizcan el cielo son otro de sus grandes atractivos y demuestran la grandiosidad de una nación que en menos de 35 años logró desarrollarse saliendo de la nada. Gente entendida y conocedora de la realidad colombiana señala que esta parte del mundo era muy similar a lo que hoy es el puerto colombiano de Buenaventura. Estos edificios se han construido muchas veces robándole tierra al mar. Se debe destacar que además de importar el agua para el consumo humano desde Malasia, los singapurenses también han importado tierra. Sí, tierra física para poder hacer los rellenos respectivos que le permitan a sus ingenieros seguir adelantando su proyecto de construir nuevos desarrollos en sitios donde hoy todavía golpean las olas del mar. En Singapur hace unos 100 años, en donde ustedes ven el tráfico, acá hay 3, 4 filas de carros, ven el edificio muy alto, ven un edificio blanco atrás, que es el Hotel Raffles. Ahí quedaba la playa. De ese hotel para la derecha todo era mar, y ahora comenzaron a rellenar, y hace unos 10 años, si ustedes hubieran venido, no hubieran visto ninguno de los edificios que se ve aquí sobre la derecha, porque todos esos han sido construidos recientemente sobre la tierra reclamada al mar. En Singapur, la realidad supera muchas veces la imaginación. Hace poco menos de 2 años, un grupo de arquitectos e ingenieros decidió cerrar con vidrios varias manzanas del centro de la ciudad y dotarlas con aire acondicionado central. Recordemos que Singapur es un país tropical, a solo unos cuantos kilómetros de la línea ecuatorial. Los porcentajes de humedad son muy altos y la temperatura ambiente en el día no baja de los 32 grados centígrados. La gente de Singapur ha demostrado que en países tropicales, contrario a lo que señalan reconocidos estudiosos del comportamiento y el desarrollo humano, se puede lograr superar estas dificultades, al igual que naciones que poseen 4 estaciones. Y bajo estas características climáticas obtienen una mentalidad distinta que les permite alcanzar sus respectivas metas. Estamos en un centro comercial muy conocido en Singapur que se llama Bugis Junction. La curiosidad, la nota curiosa sobre este centro comercial es que adaptaron 4 manzanas que antes eran calles al aire libre de Singapur, donde habían casas tipo shop houses, y las adaptaron poniéndoles un techo tipo invernadero, un techo transparente, y pusieron aire acondicionado interior y adaptaron este espacio interior, los corredores internos, para hacer ventas de curiosidades. En este centro comercial también se puede encontrar los almacenes más famosos de marcas muy conocidas a nivel mundial. Entonces este centro comercial es muy asistido no solo por locales, sino también por gente de otros países que están instalados aquí en Singapur. Las diferentes etnias que constituyen la nación de Singapur decidieron construir aquí un pedazo de su patria chica. Es así como el primer paseo que proponen los guías a los turistas es la obligada visita a estos lugares. El distrito árabe es un buen punto para comenzar. Están abiertas las tiendas que venden batik, sedas, cestos y alfombras. Doblando por una de estas cuadras en la calle Bagdad están los vendedores de joyas y perfumes, y más adelante la gran mezquita del sultán. Les puedo decir que caminando por estos callejones uno bien puede trasladarse a Amán, Beirut o cualquier otra capital del mundo árabe. No menos espectacular es el sector hindú, de gran influencia en la comunidad singapurense. Los olores, los colores y los rituales lo trasladan a uno a Delhi o Calcuta.
Nos encontramos en la zona antigua, en el centro de Singapur, exactamente en el barrio árabe. A diferencia de otras naciones del mundo, aquí conviven en armonía chinos, malayos, hindúes, británicos y de otras nacionalidades. Bueno, antes había muchos problemas en la selva y todo tiene que sobrevivir, entonces cada tiene su camino y se ayuda por los demás para cualquier cosa. Por ejemplo, los musulmanes de la India están aquí para trabajar, a veces como obreros, otros como en restaurantes se venden la comida. Y los chinos de agricultura, de verduras y luego de negocio, y los malayos están aquí para trabajar con los animales, con los caballo en los hipódromos, y luego se mandan por los ingleses. Entonces siempre está de convivencia por voluntad, porque no tienen riesgo para hacer esto, tienen mucha amistad entre ellos, y una época entre ellos se habla la lengua de la calle como malayo. Hoy día se habla más inglés, pero antes más malayo. Los miembros de los tres grupos étnicos más numerosos conservan muchas de sus prácticas y creencias religiosas tradicionales. La mayoría de los indios de Singapur son hindúes. Irónicamente, lo más llamativo que queda del barrio chino es el enorme templo hindú de Sri Mariamman, de vivos colores, inaugurado en 1827. Aquí otra vez se observa a plenitud el gran contraste de las cosas tradicionales con los grandes rascacielos que se elevan en todos los barrios de Singapur. Al templo no pueden ingresar las cámaras de televisión, pero hicimos lo posible por captar algunas imágenes de la ceremonia que tiene detalles muy eufóricos de parte de quienes siguen la religión hindú. La mezquita del Sultán, principal centro de culto de los malayos musulmanes, no es menos impresionante, mientras que muchos templos coloristas acogen diversas sectas del budismo chino. Uno de los grandes éxitos del líder Lee Kuan Yew fue promover la libertad de culto en un país donde existen tres etnias con religiones propias. Los chinos son taoístas, confucionistas y budistas. Los malayos son musulmanes y los hindúes profesan también su propio credo. En Singapur el gobierno fue claro en manifestar que no toleraría enfrentamientos religiosos. No quería que esta joven nación se convirtiera en un caos de sectas que luchaban por sus creencias mientras el país se desangraba, como ocurre en tantos lugares del mundo donde incluso las autoridades promueven este tipo de enfrentamientos. Dígase Irlanda, Argelia, por citar solo algunos. La ideología de Lee Kuan Yew fue más allá. Al momento de entregar apartamentos a las clases populares en el mismo edificio, ubicó hindúes, chinos y malayos. Esto con el fin de mantenerlos juntos en una sola comunidad. Permitió la discusión religiosa solo en los templos. Quedó prohibido que las personas hablaran de religión en sus trabajos, colegios o sitios públicos. Todos debían respetarse y hasta ahora así ha ocurrido en Singapur. Llama la atención en medio de estos mercados los rituales hindúes, muchos de ellos con flores, cocos y guineos. Bueno, los hindúes, muchos son hinduistas, se creen en Dios. En todos los días ellos dan ofrendas a los dioses, puede ser flores como guirnaldas de jazmín, y se ponen retratos de los dioses. Y flores porque flores son naturales, entonces son como símbolo de su sinceridad. Y de coco también ellos le ofrecen a los dioses porque coco es símbolo de su egoísmo. Se tira coco en el suelo y cuando se cae se abren y se llenan de corazón de pureza. Así el agua también se cae para ser uno con Dios.
de plátanos, son otro tipo de símbolo de plátanos como de corazón, tiene que madurar, como de cuando pone más viejo. Ellos ofrecen también hojas que tienen como corazón, ese se llama betel, se mastica con nueces de betel, un tipo de cocotero, y también da algo de tabaco. Ese se mastica en la boca y tiran a escupir como rojo en el suelo. Ese no son ofrendas, cuando se usan así no son ofrendas, pero en los templos se lleva hojas, más plátano, más flores. No menos suculentos son los dulces hindúes que se venden en cualquier callejón. Todos son a base de leche con frutas y mezclados con hierbas que le dan un sabor muy especial. En este lugar conocimos al señor Kal Ali, un hombre de características físicas muy peculiares que lleva más de 40 años vendiendo estas delicias. Las recetas de sus productos se han transmitido de generación en generación. Estos dulces, según nos cuenta, los vendía su abuelo en las calles de Delhi y Calcuta, en la India. Llegó muy joven a Singapur con la esperanza de tener su propio negocio y gracias a su Dios lo consiguió, y en el propio mercado hindú, donde se siente como si estuviera en su propio país. A propósito de frutas, dicen que quien viene al Asia y no prueba el durian no ha venido a este lejano mundo. Es una fruta extraña, parecida a la guanábana, pero con afiladas espinas. Su olor es absolutamente penetrante y repugnante. Mucha gente no lo tolera y por eso no come durian. Al partirla, en su interior se encuentran cavidades donde está la parte comestible, que es como una crema suave y dulce. A mí particularmente me gustó, pero a otras personas el olor ni siquiera les permite probarla. Insisto, el olor de la durian es tan fuerte que cuando uno está llegando a esta calle, desde muy lejos ya advierte el olor. Otra fruta deliciosa propia de esta región del mundo es la rambután, lo que en malayo traduce fruta peluda. Dentro de este pelaje rojo se encuentra como un mamoncillo dulce y suave que invita a repetir. A diferencia de nuestro mamón, su pepa es pequeña y su parte carnosa es generosa. Singapur es conocido como el Jardín del Oriente y quienes así lo llamaron no se quedaron cortos con esa expresión que lo resume en pocas palabras. Pero para conocer toda la magia de esta gente que tiene como disciplina la ornamentación y la decoración, no se puede dejar de ir al Jardín Botánico, un lugar de ensueño o el paraíso sobre la tierra tropical. En un terreno de pura selva se pudo dar vida a una gran variedad de flores que son cuidadas con máximas atenciones. Las estrellas son las orquídeas. Cientos de ellas están ubicadas al lado y lado de bien organizados caminos a lo largo del jardín botánico. El clima nos ha jugado una mala pasada aquí en Singapur. Sin embargo, pese a la lluvia, no podíamos dejar de venir al jardín botánico de 53 hectáreas de extensión, de las cuales 3 hectáreas están dedicadas única y exclusivamente al cultivo de las orquídeas. Se ha construido en el Jardín Botánico un verdadero palacio en el centro del Gran Parque Natural para exaltar a figuras prominentes que lo han visitado, y se han puesto además en la tarea de dar vida a través de híbridos a nuevas variedades de orquídeas que llevan los nombres de esas grandes personalidades de la vida moderna. Por ejemplo, esta orquídea de muchas flores y que según los singapurenses se ve tan fuerte, representa el carácter de Margaret Thatcher, la ex primera ministra británica, quien en su momento visitó el jardín botánico. Bueno, en Singapur había antes la selva y a partir del año 1928 ya ha empezado
de hibridización de las orquídeas. Entonces, hoy día en este jardín de orquídeas, aquí tienen como 700 especies y casi más de 2.000 híbridos de las orquídeas. Muchas de las orquídeas empiezan la vida en laboratorio como de semilla como polvo. Y hace falta mucho cuidado y después de 2 o 3 años ya salen las flores. Muchas orquídeas tienen nombres de los invitados a Singapur. Por ejemplo, la reina de Inglaterra, Elizabeth, estaba en Singapur en el año 1972. Y también Margaret Thatcher estaba en Singapur. Y la princesa Diana no estaba en Singapur, pero en Singapur se puede encontrar la orquídea que se llama princesa Diana. Y entre las orquídeas tienen otro tipo de plantas. El plan del jardín aquí es como de las estaciones por color. Entonces aquí empieza con primavera, luego verano, otoño, invierno. Y eso salen con sorpresa en cada esquina. Bueno, el jardín botánico tiene en extensión muy grande, más de 50 hectáreas, entonces tiene 4 hectáreas de la selva natural, una variedad de palmeras y muchas especies. Entonces, más de 80% de las plantas tienen origen de otros países, como la gente de Singapur. Y se nota de simbiosis entre las plantas. Este es pues Singapur, el jardín de leyes, como nosotros lo hemos llamado. Una pequeña nación que con sacrificio y la tenacidad de su gente, trabajando en armonía, sin importar el color de su piel, su creencia religiosa o su pensamiento político, es hoy un país desarrollado. Hace 50 años en este verdadero paraíso no había nada, solo selva y luchas intestinas por erradicar el comunismo apoyado por China. Hoy es un pequeño pero gran país del cual todos, sin excepción, tenemos mucho que aprender. No estuvimos mucho tiempo en Kuala Lumpur, la capital de Malasia, apenas un día. Pero durante nuestra estadía nos dimos cuenta que este país también tiene serias aspiraciones de convertirse en un gigante desarrollado en el sur de Asia. Las comparaciones siempre son odiosas, pero Singapur le lleva ventaja. Sobre todo porque Malasia es una nación que tiene 18 millones de habitantes y una superficie de 329.749 kilómetros cuadrados. Kuala Lumpur es una ciudad moderna. Los rascacielos están a la orden del día y tiene el récord de poseer los edificios más altos del mundo, las Torres Petronas, de propiedad de la Compañía Nacional Petrolera. Son 2 monumentos idénticos, colosales y diseñados, quien lo creyera, por un arquitecto argentino. Tienen 452 metros de altura, más de 5.500 parqueaderos y asómbrense, su construcción demoró apenas 12 meses exactos. No hubo problema alguno con los contratistas, quien lo creyera. Las Petronas se pueden visualizar desde cualquier punto de Kuala Lumpur. Por muy lejos que uno se encuentre, en sus estructuras funcionan oficinas de las más importantes compañías del mundo que dirigen desde Kuala Lumpur sus operaciones para toda Asia. Cada una de las Torres Petronas tiene delante de sí otros edificios en forma circular, donde funcionan 2 modernos centros comerciales que nada tienen que envidiarle a los de Nueva York, París o Tokio. Las mejores marcas y toda la parafernalia del shopping bien organizado al mejor estilo occidental. Malasia ha sido más favorecida por la naturaleza que las demás naciones del Asia suroriental. Es en primer lugar el primer productor mundial de caucho natural, aceite de palma y estaño, y posee extensos yacimientos de petróleo y otros minerales. Esta variedad de recursos se corresponde con la diversidad de la población. Es un estado multinacional. La mitad de sus habitantes son malayos y la tercera parte chinos.
A estos grupos mayoritarios hay que añadir una importante minoría india y otros grupos étnicos, especialmente los pueblos indígenas del norte de Borneo. Políticamente, la rivalidad entre chinos y malayos inquieta al país desde hace muchos años. Desde la década de 1970, un ambicioso programa de industrialización que pretende reducir la dependencia económica de la exportación de materias primas ha causado graves convulsiones. Los principales centros urbanos de Malasia están adquiriendo un carácter internacional, pero en el país escasean los monumentos históricos. Lejos de los modernos edificios, hoteles y el tráfico vehicular, hay muchas zonas que permanecen intactas. Malasia es una monarquía constitucional cuyo rey es jefe de Estado Supremo. Un consejo integrado por los soberanos hereditarios, en su mayoría sultanes, gobiernan 9 de los 13 estados de Malasia. Elige entre sus miembros al rey, que reinará durante 5 años. En las afueras de Kuala Lumpur se siente el desarrollo tecnológico. En esta ciudad tienen asiento las más importantes empresas de computación que producen en Malasia casi todos sus productos, desde microchips, tecnología de punta y el ensamblaje total de computadores. Sony, Panasonic, Goldstar, Aiwa y otras marcas tienen aquí sus sedes matrices, donde encuentran mano de obra barata y muy competente. O Ciudad del León, del Asia suroriental, tipo entre sus visitantes. Moderno es en realidad. Durante siglos, la isla estuvo habitada únicamente por pescadores y piratas. En 1819, Sir Stanford Raffles, de las Indias Orientales Británicas, convenció al soberano del estado malayo de Johore para que permitiese a Gran Bretaña usar la isla y el puerto como estación comercial. En 1826, Singapur formaba parte de la colonia británica llamada... El país es reconocido precisamente por eso a nivel regional e internacional por el esquema de multas que hay por las conductas más disímiles, como por ejemplo comer en los medios de transporte, en el metro o en los buses, arrojar papeles a la calle, pisar las zonas verdes, y personalmente fumar en sitios cerrados. En Singapur es completamente prohibido fumar en sitios cerrados en todo el país, y las multas por la contravención a esa norma van desde $500 a $2.000 dependiendo del sitio. En Singapur es completamente prohibido la tenencia de armas, la propiedad de armas de fuego. Y las penas por posesión de armas, aunque no sea con algún propósito particular, simplemente el tener un arma de fuego en Singapur te puede costarle al contraventor de 5 a 10. Porque han sido sorprendidos fumando en sitios cerrados, y otros porque han sido sorprendidos también por algunos efectivos del gobierno botando basura. En Singapur, la ley se cumple porque se cumple. Un sistema riguroso de justicia le ha generado muchos beneficios al país. Aquí, las penas son severas. Por ejemplo, la tenencia de un arma o munición paga de 5 a 10 años de cárcel y un mínimo de 6 azotes con caña de bambú. Es uno de los países más drásticos en el trato de las contravenciones y de lo que llaman ofensas menores en el Código Penal, tales como el arrojar papeles a la calle, el fumar en sitios cerrados, el tener conductas anticívicas o ese tipo de cosas. Establecimiento de los estrechos.
Su importancia como centro de embarque de estaño y caucho creció. La inmigración masiva de comerciantes y trabajadores chinos hizo aumentar la población. En las décadas de 1920 y 1930 se estableció en la isla la principal base naval y aérea de Gran Bretaña en el extremo oriente. Pero en febrero de 1942, la fortaleza supuestamente inexpugnable fue rápidamente sometida por los japoneses, que la ocuparon durante toda la Segunda Guerra Mundial. Singapur se convirtió entonces en colonia de la corona por derecho propio en 1946, logrando autonomía interna como Estado de Singapur en 1963, Singapur fue uno de los estados fundadores de la Federación de Malasia, pero en 1965, la aparente discriminación de la población china, que supone el 75% de los habitantes de Singapur por el gobierno malayo, provocó la salida de la federación para convertirse en un país independiente en el seno de la comunidad británica. Mientras unos admiran su limpieza, así como la laboriosidad y disciplina de su población, otros señalan que la paz y la prosperidad de Singapur basan en un gobierno duro que impone estrictos controles sobre la vida pública y privada y que incluso intenta imponer ciertas normas en el vestir y en la higiene personal. Aquí en Singapur se ha dado el caso de turistas que han sido deportados por no acoger, entre comillas, las recomendaciones del gobierno de recortarse el cabello. Otros